Mi nombre es Sirenia Cecilia Mateos Aguilar. Soy originaria de Oaxaca, de San Antonino, Castillo, Castillo Velasco. Great, thank you so much. And can you tell me a bit about your experience with WPDI, what programs you've participated in, and how these trainings have impacted your work and life? Ok, pues parte del programa es de que el curso que tomé fue para que mi visión se abriera más sobre los negocios. Yo desde niña he sido comerciante, desde pues sí, desde los 5 años, despacio, ¿verdad, Tania? Usted tómese su tiempo. Ok. Desde los 5 años yo he sido comerciante. A mí me han gustado las ventas, pero por azares del destino se puede decir, no sé, el último negocio que tuve cayó. Y yo pensé que jamás iba a volver a tener otro negocio, porque se me hacía imposible, porque quedamos con deudas y deudas que aún todavía seguimos pagando. Cuando yo me encuentro con la fundación, con este programa, pues la verdad yo jamás pensé que iba a ganar el concurso, o sea, parte del concurso. Pero más sin embargo, pues tomé el curso y dije, bueno, pues de algo me va a servir. Pero al empezar a tomar el curso, yo me di cuenta que mis visiones podían ir más allá de mis sueños, porque yo anteriormente yo ya había pensado en tener ese tipo de negocio, pero nunca me animé a hacerlo. Nunca me animé a hacerlo porque yo contábamos con otro negocio, con otros. Thank you so much. And can I ask, how has being in WPDI's business and entrepreneurship programs helped you develop financial independence? What skills have you learned, especially helpful that are especially helpful for women? Pues a mí me ha servido mucho la programación del negocio, o sea, sacarlos. Anteriormente, pues mi negocio yo lo daba como algo empírico. Y ahora pues ya me enfoco en las cuentas, en sacar porcentajes de cuánto voy a invertir, cuánto voy a ganar, sacando que si yo fuera empleada. Eso antes yo no lo tomaba en cuenta. Ahora saco supuestamente mi sueldo, el sueldo de mi esposo, parte del sueldo de mi hijo, porque ahorita ya somos un grupo, ahora nada más no soy yo. Este, el, el trabajo que elaboramos, lo elaboramos, somos 3 personas que dijimos pues que si le íbamos a echar ganas, si íbamos a iniciar el negocio, le íbamos a echar ganas los 3. De hecho, yo hablé con ellos primero, antes de concursar, un día antes del concurso, yo hablé con ellos y les dije, si me van a apoyar, yo concurso, si no, no. Porque no sé, yo sentía pues de que yo sola no iba a poder, ocupaba de alguien más. Y pues aceptaron y pues seguimos así en grupo. Pues eso es que en eso me ha ayudado a planear, a planificar todo trabajo, todo negocio, no nada más hacerlo, dijeran a la ventona, ahí se va. Simplemente pues lo planeamos y esto pues esto le puede ayudar a las mujeres, a las futuras personas que vayan a tomar el curso a desarrollar su mente ya cómo planear su negocio para que no fracase. Y pues es todo. ¿Okay? Thank you so much. And for our final question, can I ask, what would you like to say to women around the world who are finding it hard to start businesses or find work? And what lessons do you want to take from WPDI into your community of women?
Pues yo le diría a las mujeres que si se les hace difícil conseguir un trabajo o iniciar un negocio, pues que pierdan el miedo. El miedo es el principal enemigo de nosotras para empezar un negocio. Principalmente es perder el miedo. Segundo, pues acercarse a los programas, así como yo lo aproveché, que lo aprovechen ellos, a tomar cursos, cursos de capacitación, eh, el curso que tomamos aquí en la fundación, que se acerquen y que busquen apoyo, que pierdan el miedo y que empiecen, que inicien un negocio, que inicien desde cero. O sea, que no tengan miedo, que ellos, que sí se puede porque yo lo logré. Yo se puede decir, honestamente se lo digo, con esto yo empecé de ceros. Yo no contaba con nada, de verdad. Para mí fue una bendición haberlos encontrado porque en ese momento prácticamente teníamos poca economía. Claro que mi esposo trabaja, ¿no? Mi hijo, y él nos ayudaba. Por la situación que nosotros quedamos en el negocio que teníamos anterior, con deudas, pues a mí eso me abrió las puertas y por eso yo le digo a las personas que sí se puede, porque yo sí empecé de cero. Se puede decir que de cero, de nada, no tenía nada. Simplemente un préstamo que el gobierno me dio, inicié y ya de ahí yo empecé a tomar el curso. Cuando yo empecé a tomar el curso, yo apenas empecé a hacer mis cosas. Yo tenía un molinito de mano, yo molía el chile así a mano, un molinito, todo manual. Y yo al entrar, al encontrar la fundación, pues aquí se me apoyó, se me ayudó. Yo le eché ganas, obtuve el segundo lugar y y eso le digo a las mujeres, pues, de que no se rindan, que sí se puede, que todo se puede queriendo y echándole ganas. Y aún así, aunque no no haya dinero, no haya, no sé, la forma y con la bendición de Dios, que Dios nos pone a las personas en nuestros caminos para que nos ayuden y ya de nosotros tenemos que poner el resto, como quien dice. Y pues sí, decirles a las personas pues de que sí se puede empezar de ceros y se puede darle continuidad al negocio, siempre y cuando uno sea constante. Uno tiene que ser constante en su negocio. Llueva, truena, relampaguee, uno seguir haciendo su producto y salir a vender. Y pues yo creo que es todo que podría decir por el momento. It is such an honor to spend today with you both, and I just want to thank you for your time. It truly means the